Bueno, seguimos con la doctora Julieta Russo, neuróloga de FLENI. Va a hablar de fisiopatología, riesgos y efectos a largo plazo de la conmoción cerebral. Mientras se preparan, esta es la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte. Está nuestro presidente, el doctor Daniel Estumbo, ex jugador de fútbol. Franco, el jugador de rugby. Bueno, esto es todo un ambiente de rugby, pero tenemos fútbol. Y la doctora es una ex gimnasta olímpica. Ay, por ahí se me cae la cabeza. Bueno, a ver si lo puedo poner. Bueno, si no lo tengo. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación a todos los organizadores, especialmente a Fernando Salvat y a Marcelo Sacco, que venimos trabajando hace un tiempo sobre esto. Yo soy neuróloga, no me dedico al deporte y no soy deportista, así que espero que bueno, no ser muy técnica desde aspectos neurológicos, pero creo que son de relevancia para entender cuando un jugador se golpea, qué le está pasando al cerebro en el momento, a mediano plazo y a largo plazo. Algunas cuestiones que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que en realidad los conceptos sobre el impacto cerebral sobre los traumas repetidos asociados al deporte no son nuevos, son viejísimos. Ahora vamos a ver algunas diapositivas. Realmente reflotó el tema a raíz de muertes reiteradas en lo que es fútbol americano y terminó de explotar con la película Concussion, que habla específicamente del patólogo que describe en un jugador de fútbol americano los hallazgos anatomopatológicos, y a partir de ahí comienza toda una revisión de lo que ya se sabía hace más de 60 años, y son hoy los criterios anatomopatológicos de la enfermedad, pero en el estadio final, ¿sí? Del estadio final, que se llama encefalopatía traumática crónica, se sabe mucho, ¿sí? Lo que no se sabe, por eso está bueno la conclusión de lo que mostraron recién, es que es más lo que no se sabe, lo que se sabe en la fase preclínica, o sea, antes que el jugador tenga síntomas o signos, durante las conmociones o posterior a las conmociones, y finalmente es el estadio final, que es lo que yo les voy a mostrar como neuróloga, que nosotros vemos. Yo soy neuróloga cognitiva, o sea que veo generalmente demencias o deterioros cognitivos secundarios a distintas enfermedades. Alzheimer es la más frecuente, pero trauma de cráneo generalmente es la menos valorada, y sobre todo el trauma de cráneo leve o la conmoción cerebral. Si uno ve trauma de cráneo moderado o severo, el paciente queda con una secuela cognitiva, eso lo ve cualquiera, pero entender que el trauma de cráneo leve también genera su impacto cognitivo a veces no es tan claro. Así que vamos a ver un poquito de esto, que en general las estadísticas tenemos siempre en cuanto a evidencia científica lo que es el traumatismo de cráneo moderado severo, ¿sí? Sabemos que es prevalente, que es la principal causa de discapacidad, la principal causa de mortalidad en adultos jóvenes, en adultos económicamente activos, y sabemos que está asociado a un alto costo, tanto directo, pero principalmente costos indirectos, porque son personas activas desde el punto de vista económico y dejan de recibir dinero por no poder trabajar. Comparado a otras enfermedades neurológicas, el traumatismo de cráneo es el que genera más costos, ¿sí? Y principalmente comparado con un lesionado medular. Por ejemplo, un lesionado medular, que también es muy frecuente, nosotros lo vemos mucho en FLENI asociado a distintas prácticas deportivas, paciente que queda parapléjico o cuadripléjico, le genera menos costo al Estado que un traumatismo de cráneo, por ejemplo. Y dentro de lo que es la neurología cognitiva, todos sabemos y le preguntamos siempre a los pacientes cuando viene por una queja cognitiva si alguna vez en su vida tuvo un antecedente de un traumatismo de cráneo, porque sabemos que a lo largo de la vida, si uno tiene 1, 2, 3 traumatismos de cráneo, es un factor de riesgo para distintas enfermedades degenerativas, ¿sí? Como mencioné recién, el Alzheimer, epilepsia postraumática, patología psiquiátrica como depresión, trastorno bipolar, etc. Y lo que ahora está de moda, que es la encefalopatía traumática crónica, ¿sí? Y esto principalmente no está asociado al trauma de cráneo moderado o severo, sino que está asociado al trauma leve o lo que es la conmoción cerebral. Esto lo puse literal, que lo saqué de una charla que estuvimos ahora en Estados Unidos, en donde realmente la prevalencia es altísima, ¿sí? Estas son cifras obviamente de fútbol americano y en Estados Unidos, pero la cantidad de conmociones cerebrales son altísimas. Y eso fue
ligado, como dije, después de la película es como que se disparó todo y a todas las redes sociales, todos los medios de prensa tienen un interés en lo que es la conmoción cerebral. Si uno sigue Twitter, Facebook, bueno, todas las redes, sabemos que esto ha crecido exponencialmente y como vimos recién en la excelente revisión sistemática, es que el avance de los conocimientos científicos van cada vez más lentos en comparación del interés o el impacto que genera a nivel de los medios. Esto es para dar un ejemplo, no los vamos a enumerar, pero bueno, tanto en español como en inglés, y no solamente en fútbol americano, sino en todos los deportes de contacto. Entonces, lo más importante que uno tiene que entender cuando un jugador tiene un traumatismo de cráneo es que hay una disfunción cerebral, ¿sí? Cuando hay una conmoción cerebral, algo del cerebro no está funcionando, ¿sí? El extremo sería la ruptura, o sea, que haya un macro daño, un daño que uno pueda ver. Obviamente un jugador que tiene sangre en la cara, que le haga una tomografía, una resonancia y tiene un hematoma, una hemorragia, una fractura de órbita, ¿sí? Eso es visible. La gran mayoría de las conmociones cerebrales o traumatismos de cráneos leves no tienen ese tipo de alteraciones, sino que son más bien funcionales o microestructurales. Está demostrado esto sobre todo tanto en animales como en seres humanos, que hay distintas alteraciones, ¿sí? Desde el punto de vista neurometabólico, con alteraciones del influjo de iones en las membranas plasmáticas de las neuronas, ¿sí? Y miren cuánto puede llegar a durar la recuperación, ¿sí? Aproximadamente son 10 y 12 días en donde la membrana plasmática de las neuronas se recupera a su funcionamiento basal, ¿sí? Esto para que vayamos viendo por qué las recomendaciones dice return to play 2 semanas, ¿sí? Porque el cerebro, si bien estructuralmente yo le hago una resonancia, una tomografía, le puedo hacer la mejor resonancia a un 7 Tesla a un paciente y no voy a ver ninguna lesión, ¿sí? Porque el daño es principalmente funcional y principalmente microestructural intraneuronal, ¿sí? Lo mismo el edema, ¿sí? Está demostrado que hay edema intraneuronal y edema citotóxico alrededor de las neuronas. Hay una respuesta inflamatoria desencadenada por el traumatismo, ¿sí? Y estos son los grados extremos, donde ya un paciente, generalmente se ve en un traumatismo moderado, lo que se llama el daño axonal difuso, ¿sí? Principalmente el traumatismo de cráneo genera una fuerza de cizallamiento y las axones o las conexiones entre las neuronas se interrumpen, por eso son síndromes de desconexión en realidad, ¿sí? No necesito muerte neuronal, sino que se desconecten las neuronas para generar los síntomas, ¿sí? Esto sería, digamos, el daño axonal difuso, es el correlato máximo del traumatismo de cráneo, ¿sí? Todos los pacientes que tienen traumatismo de cráneo tienen daño axonal difuso, que muchas veces en una resonancia común no se ve porque se necesita una secuencia especial, que es la secuencia GRE, que no en todos los lugares está incluido dentro del protocolo estándar. Por eso nosotros siempre incluimos esta secuencia para ver este daño axonal difuso y poder correlacionar lo que uno ve en la clínica con lo que ve en las imágenes. Entonces, las hipótesis son que si hay un flujo iónico alterado, explica algunos síntomas agudos y crónicos, por ejemplo, las migrañas, la cervicalgia, los dolores de cabeza persistentes, la crisis energética, si hay un desbalance entre todos los electrolitos y todo lo que vimos recién, y que esto hace que la neurona esté atentada, ¿sí? Funciona más o menos, está enlentecida, las conexiones no son correctas, entonces eso hace que aumente la vulnerabilidad sí a un daño persistente cuando la persona sigue jugando en ese tiempo de recuperación y tiene lo que los americanos llaman un segundo hit, un segundo golpe. ¿Sí? Si en esas 2 semanas que todavía las neuronas y las conexiones no se recuperaron, el jugador tiene una nueva conmoción cerebral, tiene más riesgo de daño permanente o persistente. Insisto, no visible desde una neuroimagen, ¿sí? Pero sí a nivel neuronal o celular. Este concepto de la disfunción axonal no necesita una ruptura del axón, sino que le pasen todas estas alteraciones que estuvimos nombrando y muchas veces está relacionado que el jugador esté más lento, tanto cognitivamente como la parte motora. Nosotros hemos visto en muchos jugadores que se golpearon, quedaron lentos y vuelven a tener una conmoción cerebral, probablemente secundario a este enlentecimiento y a esta disfunción axonal global, y obviamente alteración de la neurotransmisión, que en el último congreso que fui, esto es como el target de opciones de tratamientos farmacológicos para tratar los síntomas, sobre todo el síndrome de post-concussion. A ver, esto para mostrarles, a ver si abre, sí.
que no necesariamente está asociado al rugby, porque si no me iban a matar, ¿sí? Y no hay que esperar a que el jugador pierda el conocimiento para entender que es una conmoción cerebral, ¿sí? Obviamente esto hasta el que limpia el piso se da cuenta que es una conmoción cerebral, es una persona que tuvo un traumatismo de cráneo. A ver si ponemos acá. Ah, no los puse. Bueno, me quedaba uno. Bueno, estos son que por ahí los muestra Marcelo, pero lo importante de entender, si un jugador se cae, se golpea la cabeza, se levanta enseguida y está medio mareado. ¿Ustedes qué interpretación hace de ese? Se levanta, se tambalea y sigue jugando. ¿Qué le pasó? Obvio tuvo una conmoción cerebral. ¿Qué significa fisiopatológicamente que yo vea ese síntoma en ese paciente? O ese signo, en realidad es un signo neurológico, porque muchas veces el jugador no se da cuenta. ¿Sí? Que hay una disfunción neurológica, ¿sí? Y ese es, o sea, ya sabemos que tiene la disfunción neurológica, que se desencadenó casi todos los mecanismos que vimos recién, y que ese cerebro está en riesgo, ¿sí? Tanto a que ese daño sea persistente, tanto que lo predisponga a otra conmoción cerebral, o que la acumulación de esos traumatismos de cráneo me generen a largo plazo consecuencias neurológicas serias. Entonces, los conceptos fisiopatológicos, no quería hablar de las definiciones porque ya las iban a dar, pero lo que nosotros vemos, que ahora lo vamos a ver en otra diapositiva, es lo que es la conmoción cerebral, es visible, cualquiera lo puede identificar, cualquiera, no, depende de los signos y síntomas, lo podemos llegar a ver. Para las consecuencias a largo plazo, este concepto es muy importante, ¿sí? Hay muchos jugadores, y se sabe, que tienen formas subsindrómicas, que se golpean, no generaron ningún síntoma, ningún signo neurológico, nadie lo percibió, pero sin embargo, los múltiples movimientos hacia atrás, hacia adelante, o torsionales, generan golpes. Acuérdense que el cerebro está en una cavidad inextensible, o sea, cualquier golpe y contragolpe es una conmoción cerebral, aunque es una subconmoción o una forma subsindrómica porque no genera ningún signo ni síntoma visible, ¿sí? Pero sí genera una disfunción a nivel neuronal. Y el concepto más importante para los neurólogos es este, ¿sí? El trauma repetido, no una sola conmoción cerebral, sino que la acumulación en el tiempo, y por eso una de las variables más importantes son los años en el que el jugador está expuesto al deporte de contacto, ¿sí? No interesa tanto la cantidad de traumatismo, sino los años. ¿Por qué? Y en todas las series longitudinales es ese dato el que es el principal predictor por esto, ¿sí? Hay un montón de formas subsindrómicas de conmoción cerebral que también lo exponen en riesgo al jugador. Y este es el concepto, que esto es lo que les comentaba recién, que es el concepto de encefalopatía traumática crónica, estas son las siglas en inglés, que por definición es una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Entonces, hoy se sabe mucho de esto, ¿sí? Y poco sobre esto. ¿Por qué es una enfermedad neurodegenerativa? Porque una persona que tiene traumas a repetición y que desarrolla la enfermedad, ahora vamos a ver que no todas las personas que tienen una conmoción cerebral van a desarrollar esta entidad, hay un montón de variables, ¿sí? Esta entidad es una enfermedad degenerativa porque cuando uno habla de enfermedad degenerativa del cerebro es porque es una enfermedad progresiva. Hay ciertas áreas del cerebro que degeneran, mueren, y sin saber por cuál es el mecanismo de progresión, esa degeneración y esa pérdida neuronal avanza, como ocurre, por ejemplo, en el Alzheimer. Alzheimer siempre es la enfermedad, ejemplo de una enfermedad degenerativa. Si empieza en el área de la memoria, va degenerando y va avanzando a las distintas áreas, afectando globalmente el cerebro. En la encefalopatía traumática crónica ocurre eso, ¿sí? Por eso pasamos de una conmoción cerebral, que es una lesión adquirida del sistema nervioso central, a una enfermedad degenerativa del cerebro, ¿sí? De esto se sabe mucho, antes se llamaba, no sé si saben este término, demencia pugilística, ¿sí? Fue la primera descripta en los jugadores de boxeo, perdón, ¿sí? Entonces, viendo un poquito esto, sabemos lo que es la conmoción cerebral y las formas subsindrómicas. Sabemos que cuando estas conmociones cerebrales son recurrentes, la persona, el jugador, tiene más riesgo de desarrollar encefalopatía traumática crónica, pero no todos los jugadores que tienen traumas repetidos recurrentes desarrollan esto, ¿sí? De esto sabemos mucho, de esto poco, ¿sí? Les doy el ejemplo de uno que fuma, ¿sí? Un fumador que durante 30 años fumó,
no todas las personas los fumadores van a desarrollar o cáncer de pulmón, ¿sí? O EPOC, ¿sí? ¿Y de qué depende de eso? ¿Qué otros factores están asociados? La genética, otros factores ambientales, antecedentes heredofamiliares, o sea, en realidad es multifactorial y el antecedente del tabaquismo es necesario, pero no suficiente para generar la enfermedad. En este caso pasa lo mismo pasa con el alcoholista, ¿sí? Que no todos van a desarrollar una cirrosis hepática, solo el 20%. ¿Sí? Entonces, este es el gran cuestionamiento y es lo que a nivel mundial se está estudiando. Entonces, para recordar, lo que nosotros vemos, y generalmente los que están más relacionados al deporte ven esta parte, ¿sí? Nosotros los neurólogos por ahí vemos esto, ¿sí? Esto casi no lo vemos, y el concepto más importante, que es lo más frecuente, ¿sí? Es lo que le pasa al cerebro cuando no genera síntomas y signos que sabemos que también genera un daño. Esto ya lo fui diciendo a medida que lo iba mostrando. Entonces, sabemos que hay mayor daño cerebral cuando son reiteradas las conmociones cerebrales. El intervalo entre los dos traumatismos es muy importante, esto del primer hit, el segundo hit. ¿Sí? Si yo un jugador tiene una conmoción cerebral, incluso que los síntomas hayan durado segundos, lo hago volver a jugar, tiene ese periodo de ventana de más riesgo, ¿sí? Por lo que es la latencia de recuperación, más riesgo, y ahí sí tengo más riesgo de que esa lesión sea persistente y no transitoria o reversible, ¿sí? Lo que es la encefalopatía traumática crónica no lo tienen los jugadores. ¿Alguien vio la película Concussion? ¿Sí? O sea, no lo tienen inmediatamente. Esta es una enfermedad que empieza a los 45, 50, 60, 65 años, depende del caso, ¿sí? Por eso hay un periodo de latencia asintomático u oligosintomático, ¿sí? Y no se necesita que el jugador tenga, como vimos recién, el que perdió el conocimiento, está desmayado en el piso, ¿sí? No tiene que ver con la severidad del traumatismo, sino con la repetición a lo largo del tiempo. Y como dijimos recién, no es un concepto nuevo, ¿sí? La demencia pugilística fue descrita en el 28 en boxeadores, ¿sí? En el 49 ya se utiliza el término encefalopatía traumática crónica, siempre asociado a los boxeadores. Ya en el 73 se describen las primeras características patológicas, ¿sí? del cerebro, de lo que le pasa al cerebro en los jugadores de boxeo. Y el boom, como dije recién, es cuando este nigeriano, el doctor Omalu, ¿sí? Era un nigeriano patólogo, un patólogo nigeriano que estaba haciendo un fellow de neuropatología en Estados Unidos y recibe por guardia en la morgue el cuerpo de Mike Webster, ¿sí? Un jugador de fútbol americano muy conocido en Estados Unidos. No sé, yo no lo conozco porque no veo fútbol americano, pero era muy conocido. Había sido visto por los mejores neurólogos americanos y había empezado a los 30 años más o menos con trastornos conductuales, desinhibición, impulsividad, gasto de dinero, irritabilidad, agresividad con la familia, no pudo mantener su trabajo. Por ahí en la película estoy repitiendo cosas, pero para más o menos entender lo que fue pasando. Entonces, la mujer lo deja, es más, cuando muere lo encuentran adentro de un auto, ¿sí? Muerto por un paro cardíaco a los 50 años o 52 años, ¿sí? Y lo que marcaba que algo le estaba pasando desde el punto de vista neurológico eran los síntomas conductuales, ni siquiera cognitivos ni motores, ¿sí? El cambio de conducta, el trastorno de la personalidad, la falta de empatía a nivel familiar, social y laboral, eran todos indicadores de que a nivel neurológico le estaba pasando algo. Este patólogo ve en el cerebro, dice esto parece una enfermedad degenerativa, pero no es un Alzheimer, no me cierra, empieza a investigar, invierte incluso él plata de su bolsillo y empieza a decir que esto está asociado al deporte, que este tipo se muere por su antecedente de haber jugado al fútbol americano. Obviamente todos le dijeron que no, recién en el 2009, creo que lo puse acá. Esta es la médica, ¿sí? De la Unión de Fútbol Americano, que dice: en mi opinión, la única evidencia científica válida de encefalopatía en atletas es en el boxeo y en algunos jinetes de caballos. O sea, negaron durante años esta relación y esta asociación, y recién en el 2009 la Unión de Fútbol Americano reconoce que los traumas repetidos podrían ser causa de una enfermedad degenerativa como es la encefalopatía traumática crónica, ¿sí?
Esto es para que vean un poquito qué le pasa al cerebro. Esto es un cerebro normal, ¿sí? La macroscopía y la microscopía. Esto es en un jugador de fútbol americano que fallece a los 45 años, generalmente tienen muerte prematura, y ven toda esta tinción, que ahora vamos a ver qué es lo que tiñe, ¿sí? Que no se encuentra en este cerebro, y en este jugador, que creo que era de boxeo, sí, de boxeo, que fallece a los 73 años, miren la carga lesional, ¿sí? Muy diferente a y claramente uno ve que es degenerativo, porque con la edad el cuadro degenerativo empeora. Estos son los que publican en el 2009 los criterios anatomopatológicos, y como ven, se sabe mucho de la patología de la enfermedad, pero no se sabe cómo es la historia natural, cómo empieza, cómo detectar en jugadores con antecedentes de práctica deportiva de contacto, cómo detectar en esos jugadores que van a desarrollar la entidad, ¿sí? Ese es el gran agujero que hay, ¿sí? Lo que vemos en el cerebro es el depósito de esta proteína que se llama proteína tau, que es muy común en enfermedades degenerativas, incluso en el Alzheimer en otras demencias también encontramos proteína tau, pero lo más característico que tiene, y es lo que ya alertó a este patólogo nigeriano, es la distribución de la proteína tau. ¿Sí? Es la misma proteína que en otras demencias, pero dónde está localizado es diferente, y principalmente se localiza a nivel alrededor de los vasos cerebrales, sobre todo de la superficie, ¿sí? Y en la profundidad de los surcos corticales. ¿Ven esto? Esto es proteína tau, ¿sí? Que en un Alzheimer esto, por ejemplo, no se ve, generalmente se ve en la parte medial del lóbulo temporal y después avanza, pero no esta topografía multifocal en la profundidad de los surcos y alrededor de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y esto es por lo mismo, si vimos cómo ocurre el traumatismo y la fisiopatología, sabemos que es por cizallamiento, las fibras que están más próximas y más juntitas van a sufrir mucho más, y por eso es la localización en la profundidad de los surcos donde hay más densidad de axones y de fibras, ¿sí? Estos son los criterios, que no tiene mucho sentido. Y bueno, entonces, ¿es frecuente esta entidad desde el área de la neurología cognitiva? La verdad que no se sabe, porque hoy en día yo no puedo diagnosticar si una persona que yo estoy viendo en el consultorio tiene encefalopatía traumática crónica, ¿sí? Por lo general pienso que es un Alzheimer, o una demencia vascular, o una demencia mixta, ¿sí? Porque no tenemos criterios clínicos. Empezamos por el cerebro y nos falta saber toda la historia natural previa hasta que ese cerebro llegó en ese estado, ¿sí? Por eso se necesitan estudios longitudinales, ¿sí? El principal grupo que describió los criterios que les mostré recién es de la Universidad de Boston. Ellos ahora ganaron un grant de $16 millones para estudiar la etapa intermedia, o sea, antes de que la persona desarrolle demencia, sino que entre los 35 y los 55 años van a hacer estos estudios longitudinales para conocer la evolución de la enfermedad, ¿sí? Y ¿de qué va a depender? De que yo, mientras la persona obviamente esté viva, pueda diagnosticar la enfermedad. Si no, por ahora no podemos hacer mucho. Esto que dijimos del ejemplo del tabaquismo, del alcoholismo, porque algunos sí y otros no, tampoco se sabe, ¿sí? Lo único que se sabe es, yo tengo un banco de cerebros, la Universidad de Boston tiene 400 cerebros de deportistas de contacto. La mayoría son fútbol americano, la verdad que la información que ellos nos da es válida. Y la asociación con mucho peso estadístico son los traumas repetidos, ¿sí? Y encima tienen todas las bases de datos que saben cuántos traumatismos reportados a lo largo de toda su carrera los jugadores tuvieron, y todos los factores de riesgo y las cosas que puedan estar asociadas, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Genéticos, ¿sí? La exposición, obviamente el tipo y severidad del trauma, la cantidad de descanso entre los hits, ¿sí? O entre los golpes, la duración promedio, la cantidad total y la edad de la primera exposición, o sea, la edad en la que el jugador empieza con su práctica deportiva. Factores de riesgo premórbidos, obviamente, trastorno de personalidad, cuadros psiquiátricos, obviamente también ayudan, otros factores ambientales que también contribuyen al daño neurológico, ¿sí? Y esto que también se hablaba recién de la edad, ¿sí? La edad es un poco arbitrario, pero hay información científica en cuanto a partir de qué edad tienen más riesgos, ¿sí? La mayoría de las publicaciones en revistas neurológicas hablan de un punto de corte de 12, ¿sí? Y lo que ellos proponen es que esta edad el cerebro todavía está en una etapa de neurodesarrollo, ¿sí? Y por eso incluso creo que ponen el tackle como que
no deberían exponerse al tackle los jugadores de fútbol americano o de rugby antes de los 12 años, ¿sí? Porque se ve que los jugadores que empiezan a jugar antes de los 12 años y se los compara con los que empezaron más tarde, tienen más alteraciones de diversos dominios cognitivos y además alteraciones en lo que es la resonancia, ¿sí? Tienen mayor alteración del cuerpo calloso y el tálamo, ¿sí? Eso desde resonancia. Lo que no se sabe es si esto es encefalopatía traumática crónica, ¿sí? Lo único que está describiendo estas investigaciones es que los jugadores que empiezan antes de los 12 años a exponerse a esta práctica deportiva de contacto tienen más alteración en ciertos dominios cognitivos y alteración a nivel estructural por resonancia, pero tampoco podemos decir que esos van a desarrollar la enfermedad. Bueno, el diagnóstico clínico, desde el punto de vista neurológico, ¿sí? Este es un jugador ya retirado, estamos hablando a partir de los 35 o 40 años, ¿sí? Que por lo general empieza con síntomas más de la conducta, ¿sí? Y el segundo subtipo es el cognitivo, que muchas veces no lo podemos diferenciar de lo que es un Alzheimer, ¿sí? Porque la edad empieza más o menos que un Alzheimer, los síntomas son bastante similares y la edad de muerte también es bastante similar, ¿sí? Estos son los dos subtipos clínicos que nos sirven a los neurólogos que hacemos cognitivos, ¿sí? Dentro de los síntomas que puede generar esta entidad degenerativa tenemos cognitivos, conductuales, anímicos y obviamente motores, y esto siempre es lo que resalta o lo diferencia de un Alzheimer. El Alzheimer en estadio inicial no tiene síntomas motores, ¿sí? O sea que eso debería alertar, y es muy característico el parkinsonismo, la lentitud, la bradicinesia, asociado hay algunos casos conocidos que... Bueno, entonces, desde el punto de vista fisiopatogénico, sabemos que a edades tempranas empieza la acumulación de tau, ¿sí? Y que a medida que la enfermedad avanza, va afectando la mayor parte del cerebro. Estos son estadios anatomopatológicos que se relacionan con la edad y que se relacionan con la aparición de los síntomas, ¿sí? O sea, la mayoría que sabemos es cuando cuando el jugador se muere. No sabemos mucho de cómo diagnosticar el riesgo de esta enfermedad cuando el paciente tiene síntomas, o sea, en la fase clínica, y mucho menos en la fase preclínica, que es todavía cuando el jugador no tiene síntomas o signos neurológicos, ¿sí? Y lo que les dije que es muy diferente a lo que pasa en el Alzheimer. Estas son publicaciones de criterios clínicos que todavía no están validados, y lo que sí es interesante es este modelo dosis-respuesta, ¿sí? Sabe que está claramente relacionado a la cantidad de impactos cerebrales que tiene el jugador durante su práctica, y estos son estudios con acelerómetros puestos en los cascos que miden la cantidad de traumatismos repetidos que tiene un jugador por partido, y obviamente este es un modelo estadístico en función de los datos que sacaron del trabajo, ¿sí? Pero con cada 1000 golpes adicionales el riesgo de alteraciones aumenta, o de síntomas cognitivos aumenta significativamente, ese sería el punto de inflexión. O sea que claramente la asociación con el trauma repetido es el que genera este tipo de cuadros. Entonces, para resumir, la fisiopatología propuesta es una persona que tiene traumas repetidos, comienza la acumulación de la proteína tau en el cerebro, no sabemos si eso se puede revertir, o sea, si uno sí sabe que el jugador tiene predisposición a esto por todos los factores que estuvimos hablando, si uno lo puede frenar, evitamos que desarrolle toda la enfermedad, ¿sí? Todos los daños que dijimos de la neuroinflamación, la microvasculatura, ¿sí? La enfermedad avanza, se deposita más proteína tau, aparecen los primeros cambios conductuales, el problema cognitivo, ¿sí? Obviamente la demencia, y hay otros factores que no se saben cómo juegan, pero que determinan esta evolución fisiopatológica de la enfermedad, ¿sí? No, hasta ahora no mostré nada clínico. Bueno, esta es la primera parte, que no sé si del tiempo me excedí, no. De lo que es los conceptos fisiopatológicos de lo que es una lesión adquirida del cerebro y que cuando se acumula en el tiempo genera una enfermedad degenerativa. Los conceptos más importantes son que la encefalopatía es una enfermedad degenerativa, no todos los jugadores lo van a tener, pero es una realidad, ¿sí? Que el jugador expuesto a una práctica deportiva tiene riesgo a largo plazo de tener daño cerebral permanente, persistente y a su vez progresivo, ¿sí? Comportarse como una enfermedad degenerativa. No solo las manifestaciones clínicas son los predictores del desarrollo de esta enfermedad, sino que las formas subsindrómicas o las formas que no detectamos, generalmente vemos cuando el jugador o pierde el conocimiento, o tiene una convulsión, o se levanta atontado, ¿sí? Pero hay un montón de signos indirectos de la conmoción cerebral que no son detectados, que
también forman parte del concepto de conmoción cerebral. Cuando uno habla de conmoción cerebral es disfunción neurológica, ¿sí? Depende de lo que hagamos si esa disfunción neurológica es persistente o revierte a la normalidad, ¿sí? Incluso hay casos de rugby femenino de una canadiense de 19 años, que no sé si la escucharon, que la jugadora, ahora hay toda una asociación de familiares y juntando plata para hacer investigación relacionada a esto, creo que tenía 19 años, juega un partido, tiene una conmoción cerebral, le preguntan si tenía síntomas, no tengo nada, no la evalúan, ¿sí? Y ella negaba síntomas o signos, resulta que sí tenía síntomas, se sentía mareada, inestable, y está el reporte de los chats con las amigas donde decía no voy a decir nada porque no me van a dejar jugar el próximo partido, y eso está documentado, y en el al fin de semana siguiente juega, tiene una nueva conmoción cerebral, hace edema cerebral maligno, le hacen una cranioplastía, pero igual fallece. Entonces ese es el extremo, obviamente no a todos los jugadores les va a pasar eso, ¿sí? Pero si uno no tiene esto de que el segundo impacto, o sea, cuando uno hace una recomendación al jugador no es por el primero, ¿sí? Probablemente el primer golpe se recupere si le doy el tiempo suficiente. El riesgo es que si en ese cerebro que todavía está vulnerable, el jugador tiene un segundo golpe, ahí sí tiene riesgo. El ejemplo que les mostré es el caso fatal, el grave, no es lo más frecuente, ¿sí? Pero está dentro del espectro de las complicaciones con un segundo hit.